Cuando hablamos de la pregunta, ¿por qué consideramos que la Biblia es palabra de Dios? Entonces nuestra respuesta definitivamente es porque creemos que la Biblia es una revelación especial de Dios dada a un pueblo específico, y cuando la iglesia surge, lo toma como su herencia, como su depósito. En un mundo carente de identidad, ¿qué luz nos arroja las Escrituras sobre quién realmente es el hombre? Bienvenidos y bienvenidas, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa. Hoy tenemos un invitado de lujo, licenciado en periodismo, licenciado en teología, máster en ciencia de la religión, doctor en ministerio, traductor de la Biblia, experto en idiomas originales como el hebreo y el griego. Está aprendiendo a hablar un poco de coreano, dio clases en universidades y seminarios de Costa Rica. Doctor Arturo Molina, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente conversar con el público sobre estos temas es muy necesario. Muy bien, hablando un poco de estos idiomas y de todo este contexto que tiene que ver mucho con las Escrituras, con la Biblia que hoy tenemos en la mano, porque es como muy complejo, porque nosotros como cristianos en sí damos por sentado que la Biblia es la palabra de Dios, pero por ejemplo, ¿por qué decimos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿En qué nos basamos? Esa respuesta es muy importante, ¿verdad? Hay que aclarar una cosa que a veces la gente malentiende cuando habla de la Biblia. En primer lugar, la Biblia en el Antiguo Testamento es un libro de un pueblo, ¿verdad? Es la narración de las relaciones entre el pueblo de Israel y Jehová su Dios, ¿verdad? El hecho fundante de esta historia es el éxodo, la liberación de la esclavitud. Muy bien. Entonces, muchas veces nosotros tenemos la impresión, y más adelante vamos a hablar de un maravilloso libro traducido por un amigo mío del holandés, La armonía entre la ciencia y la Biblia, que fue un éxito editorial grandioso, ¿verdad? Tuvimos más de 4.000, 5.000 copias. Circuló en Nicaragua, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, España, y trata de ver la parte entre la ciencia y la Biblia, pero definitivamente la Biblia no es un libro científico. La Biblia no te habla de todas las culturas. La Biblia, mientras está escribiendo ese libro de Isaías, se está desarrollando la filosofía griega en Grecia. Se están desarrollando las culturas chinas, coreanas, asiáticas, incluso la historia latinoamericana, ¿no? Los aztecas, los incas. Entonces, hay mucha gente que le viene a preguntar a la Biblia cosas que no te puede responder. Muy bien. Y es muy importante conocer la historia del pueblo de Israel, la geografía del pueblo de Israel, el idioma del pueblo de Israel para comprender el Antiguo Testamento. Si ya el Nuevo Testamento, veremos más adelante, eso es otra historia donde sí entramos nosotros, la iglesia, los gentiles, las naciones, especialmente las naciones de ese momento, que eran Grecia, Roma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otra, y el pueblo judío, desde luego, que siempre está. O sea, los judíos es una historia curiosa, ¿verdad? Tiene más de 5.000. Yo no me acuerdo, antes celebraba el año en Rochaná, me parece como va por 6.000 o 7.000 años ya en historia certificada, ¿verdad? Y obviamente, para contestar la pregunta, ¿por qué nosotros consideramos la Biblia como palabra de Dios? Bueno, esa es una herencia del pueblo judío. El pueblo judío consideró desde el inicio de que sus escrituras eran palabra de Dios. Y eran tan estrictos que el idioma hebreo son letritas cuadraditas. Y ellos entonces, cada libro contaban. Ellos sabían que, por ejemplo, Génesis tiene 5.000 caracteres. Y si usted hace una copia de Génesis y faltaba una sola letra, lo quemaban y había que volver a escribir. Quemaban el libro a volver a escribir. Muy bien. Entonces, la transmisión del Antiguo Testamento se hizo bajo la convicción de los escribas de que estaban manejando revelación de Dios, palabra de Dios. Entonces, la iglesia recibe el Antiguo Testamento como una herencia judía. Pero es un libro histórico judío. Muy bien. Pero, por ejemplo, ¿qué hace a la Biblia diferente de los otros libros que tienen otras religiones como el hinduismo, el islam, el budismo? De nuevo, debemos contestar esa pregunta
desde dos perspectivas. ¿Qué hace que la Biblia sea diferente? ¿Qué hace que la Biblia sea respetada? Incluso ¿qué hace que muchos hombres murieron por la transmisión de la Biblia, verdad? Desde los tiempos antes de la Reforma tenemos hombres como Juan Hus, que fue quemado a la hoguera. Hay un hombre que se hizo muy famoso, que pasó toda su vida en la cárcel por el amor a la palabra de Dios, que escribió esa maravillosa obra que ha sido llevada hasta el cine, El progreso del peregrino. Sí. Entonces, de nuevo, está la perspectiva de la fe. La Biblia se encarna en la vida del pueblo. O sea, recordemos siempre, me gusta mucho esta frase del teólogo católico San Agustín. Él nos dice, distingue las edades y las escrituras van a armonizar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo leo el Pentateuco, estoy en una etapa histórica determinada. Es un pueblo en formación. Entonces ahí vas a tener leyes dietéticas, ahí vas a tener leyes sobre cómo si alguien se roba un burro, cómo lo vuelve, o un caballo, hasta leyes de cómo construir una casa hay. Leyes de arquitectura, de que si usted hace una casa y le hace segundo piso, pues que le haga una baranda. Porque si alguien se cae, es enviado a la cárcel y a morir. Porque ahí en el Antiguo Testamento es sangre por sangre. Leyes dietéticas como las comidas de los cerdos que no se debía comer, o el murciélago, ¿verdad? Leyes incluso tan sencillas que permitía que en el pueblo no se desataran plagas, ¿verdad? Como las leyes sobre si la mujer estaba con la menstruación, o si usted iba a defecar, que debía llevar una estaca, hacer un huequito y enterrar aquello. Entonces, damos el vuelco y no es lo mismo ya acercarnos a los profetas de la Biblia. ¿Por qué? Porque ya los profetas tienen una visión universal. Ya se están relacionando con otros pueblos. Ya saben que está Babilonia, ya saben que está Asiria. Ya tienen entonces otra cosmovisión diferente al Pentateuco, que es más cerrada. Entonces tenemos siempre que cuando estudiamos la Biblia entender que para cada etapa, para cada momento. Pero lo importante es que la Biblia ha sido relevante, tanto en lo histórico como veremos que hoy precisamente estamos celebrando el aniversario 1517 de la Reforma Protestante. Siempre en todos los lugares donde la Biblia ha llegado, ha producido reforma social. Ha hecho que el pueblo lea más, entonces se combate el analfabetismo, ha hecho que las personas se vuelvan más trabajadoras, ha hecho que hubiese más convicción de que somos un tejido social y que la sociedad debe buscar siempre el bien común. Entonces es interesante. Desde que se inventó la imprenta en el año 1440 en Alemania, se estiman, no se tienen datos exactos, pero como que se han impreso o se han vendido unas 7,000 millones de copias de la Biblia. Es decir, actualmente la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial. Pero hablando un poco de... Una aclaración, es el más vendido, pero ahora no es el más leído. En su época era el libro más vendido y más leído. Muy bien. Pero hablando un poco de historia, ¿por qué en algún momento el Imperio Romano limitaba el acceso a las escrituras a la mayor cantidad de personas y estaba exclusivamente este conocimiento para como unos cuantos nada más? Bueno, ahí usted me hace una pregunta de la cual tenemos que dar un salto, pero con mucho gusto. A mí me gusta, trabajé con una persona holandesa que fue quien trajo este libro de la ciencia y la Biblia, y siempre que exponía era muy importante y aprendí de él la lógica, ¿verdad? Tenemos que ir en una forma lógica, haciendo y pasando a transiciones. Sí. Cuando hablamos de la pregunta, ¿por qué consideramos que la Biblia es palabra de Dios? Entonces nuestra respuesta definitivamente es porque creemos que la Biblia es una revelación especial de Dios dada a un pueblo específico, y cuando la iglesia surge, lo toma como su herencia, como su depósito. Ahora me preguntas, ¿por qué la Iglesia Católica Romana se adueñó un tiempo de la Biblia? Cerró las puertas, la dejó en un solo idioma, en latín. Bueno, esa pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en primer lugar, más o menos, en esto no hay fecha fija. Las fechas de la Biblia arqueológicamente
se empiezan a probar del año 1200 antes de Cristo con el Éxodo y se prueban más ya la arqueología, comienza a darnos datos exactos de la cronología bíblica a partir del 1000 antes de Cristo con la monarquía, con David, ¿verdad? Hay un libro fantástico que les recomiendo más que todas personas jóvenes, y la Biblia tenía razón. Hasta ahora todo está en digital, todo está a un botón, ¿verdad? La Biblia tenía razón. Como un arqueólogo durante más de 80 años de trabajo te va por todo el Medio Oriente y te va certificando los lugares. Pero volvemos a este punto. Digamos que la Biblia originalmente se escribió 5.000 años atrás, o 7.000, póngale usted 6.000. Bien. No vamos a discutir por eso. No se viene así como dice el Corán, de un solo tajo, ¿verdad? No es que los autores se sentaron ahí y Dios llamó a Moisés a escribir y a Aarón a escribir. Entonces, ¿verdad? En medio del crecimiento de un pueblo, y hay muchos documentos que ahora se han encontrado, ¿verdad? Documento yavista, documento deuteronomista, documento elogista. ¿Cómo lo saben ellos? Bueno, el documento elogista usa el nombre Elohim, Dios, el yavista usa Jehová. Deuteronomio es toda una tradición que lo que hace es releer toda la Biblia y darnos el libro de Deuteronomio y darnos primera y segunda de Reyes. Entonces eso es muy importante. Pero ahí está en hebreo. Eso, o sea, si la Biblia se hubiese quedado solo en hebreo, no sería el libro más leído, no sería el libro más famoso, no sería el libro más traducido. Claro, no lo veríamos nosotros. Hay que ver eso también. Una de las mayores pruebas que la gente quiere rechazar de la existencia de Dios es que Dios controla la historia. Y es que se suceden cosas en la historia cuya resolución, como el caso de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando se frena Hitler, donde se tiene que admitir que hubo una acción sobrenatural de Dios para parar ese monstruo, si no, ninguno de nosotros estaría aquí. Entonces hay una acción increíble que es la ascensión de Alejandro el Grande. Alejandro el Grande es un niño, hijo de el rey Filipo II, un niño muy capaz. Había un caballo muy brioso y nadie lo podía domar, y Alejandro vio que el caballo le tenía miedo a su sombra. Entonces lo movió de tal manera que el caballo no vio su sombra y el caballo se calmó. Al ver la inteligencia de su padre, lo puso bajo la tutoría del filósofo Aristóteles. Entonces Alejandro se convierte en un filósofo, se convierte en el mejor guerrero, y a los 33 años ya había conquistado todo el mundo habitado. Hasta la India llegó Alejandro. ¿Pero qué tiene que ver esto con la Biblia? Alejandro conquista Palestina. Y se tiene que tomar, los judíos se dividen en dos. Un grupo que se llama los palestinenses dice, no, la Biblia nunca se debe traducir a ningún idioma. Menos al griego, que es un idioma de perros, de paganos, de personas que no merecen esta revelación. Claro. Y otro grupo cuyos hijos ya están en las escuelas griegas aprendiendo el griego. El judío es muy recatado en su forma de vestir y siempre todo es largo y todo es ceremonioso. El griego, el cuerpo, como lo vemos en las esculturas y todo, no les importaba estar desnudos, y la gimnasia se practicaba desnudo, y para un judío eso era un gran pecado. Pero hay algunos padres que se llaman los alejandrinos, los que están a favor de traducir la Biblia, dijeron, tenemos una gran decisión. Si dejamos la Biblia solo en hebreo y nuestros hijos solo van a aprender ahora griego, porque el griego llega a ser el idioma universal, entonces ellos no van a poder estudiar nuestra historia. Y es donde viene en el año 250 a.C. la traducción, se quinta la traducción al griego. Esa Biblia fue tan importante, está probado que esa Biblia la leyó Jesús, esa Biblia la leyó San Pablo. Wow. Esa Biblia está en la primera estudio que yo hice, tuve que leer de partes de esa Biblia porque está en griego clásico.
Linda. Un griego especial, un griego muy ordenado. Si uno ya lo domina, lo puede leer, porque lleva un orden. Veremos luego que el Nuevo Testamento no es ese griego. Es el griego porné, el griego popular, donde cada uno escribe. Pablo y Lucas tienen y Hebreos un griego que se acerca al griego clásico. Wow. Ahora, ¿por qué motivo? Porque hay que entender el mundo siempre desde la perspectiva del contexto que se está dando. O sea, nada ocurre sin que se muevan siempre fuerzas religiosas, fuerzas políticas. O sea, el mundo es una dinámica Claro, cambiante, claro. ¿verdad? Mucho cristiano igual vive muy cerrado a rechazar cambios, ¿no? El mundo va girando y hay que acomodarse sin perder las convicciones, pero ahí va. Claro. Y a veces va dando tumbos y hay muchas loqueras hoy en día, pero han habido loqueras todo el tiempo. Claro. Bueno, ahora son nuevas. Ahora, miren esto. Entonces, cuando hablamos de ese contexto, nosotros tenemos que entender que es un mundo que le da mucha importancia a la cultura, a la educación, al arte, a la pintura, al teatro, ¿verdad? Incluso hay un autor que también recomienda, que está un somodedazo ahí. Él ya murió. Tuve un amigo pastor que tuvo el privilegio de conocerlo, Alonso Eschoquel. Alonso Eschoquel por muchos años fue profesor universitario de idiomas griego clásico, hebreo, todo eso. Y luego pasó a ser sacerdote y es uno de los traductores más importantes de la Iglesia Católica, que nos ha dado una Biblia famosísima, la Biblia del Peregrino, o ahora la han reeditado como Biblia del Pueblo de Dios. Y él está convencido en 2 libros que tiene, que están en internet: Hermenéutica Bíblica tomo 1, Hermenéutica Bíblica tomo 2, que la cultura griega, cuando se traduce la Biblia al griego, copió muchos de los géneros que usaba la Biblia y los adaptó al griego. Porque él dice, en la Biblia hay teatro, el libro de Job, ¿verdad? En la Biblia hay drama. Cuando usted lee pasajes enteros de los libros de los jueces, hay uno muy famoso de un hombre zurdo que quiere matar a un rey, entonces se da todo el drama de que le dice que cierre la puerta y se aprovecha que se va al baño y ahí lo hace pedazos, le mete un cuchillo y le saca las tripas. Entonces él dice, ahí está el teatro, ahí está el drama. El libro de Ruth es una novela. Para él, Jonás también es una novela irónica, ¿verdad? Que se burla. Cantar es una obra de amor. Bueno, pero estoy volviendo al tema. Con esa traducción se abre todo un mundo para que la cultura hebrea siga vigente. Se conozca la Biblia. Y es en el año, otra vez viene el otro asunto de la historia, va a ser en el año 400 después de Cristo, que un monje católico llamado Jerónimo le encargan traducir otra vez las Biblias católicas. Por mucho tiempo se hacían del griego al latín, nada de hebreo. De hecho, la primera Biblia en español que se tradujo directamente del hebreo es la Nácar Columna, más o menos en 1941. Los protestantes tuvimos la dicha de tener una Biblia traducida directamente del griego, del hebreo, de la Septuaginta, del griego del Nuevo Testamento, en el año 1569. Imagínense, los católicos 1941. Entonces, terminamos. Jerónimo se va para Jerusalén y aprende hebreo. Y con Jerónimo se da un dato interesantísimo. El hebreo original de la Biblia no tiene vocales. Es un idioma consonántico, solo consonantes. Wow. Jerónimo está brillante, pues la Biblia, los católicos le llaman San Jerónimo, y yo también me uno al respeto, sabiendo lo difícil que es aprender hebreo. Él en poco tiempo, 2, 3 años, aprendió hebreo y no dejó en una nota. Yo traduje la Biblia del hebreo sin vocales. Y mucha gente no le creyó, hasta que hablaremos posteriormente de la ciencia de la papirología. Cuando empiezan a aparecer los manuscritos bíblicos, nos damos cuenta que los manuscritos originales carecían de vocales. Las vocales fueron añadidas, oiga, siglo XI después de Cristo, Wow. por una escuela que se llama la Escuela Tibirense, para que aquellos que no somos judíos de nacimiento pudiéramos poder leer el texto hebreo. Si esas vocales no existieran, yo leo Ruth sin vocales por la disciplina de mi profesor,
me hizo leerlo 10, 15 veces, pero la mayoría del texto hebreo necesito ver las vocales. Entonces se hace, ahora sí, la Vulgata Latina, 400, pero esa Vulgata Latina ya sí está cotejada con el hebreo. Y de ahí en adelante es cuando la iglesia se apropia y dice, no, solo la Vulgata Latina es inspirada, solo el idioma latín, porque vea qué curioso es el ser humano. El ser humano es exclusivista. Es increíble, por eso. Lo que le pasó a los romanos, Por eso, a los judíos lo querían repetir los romanos. ahí está el tema. Mira, el mundo moderno actual, el posmodernismo actual, como todo movimiento, tiene sus pros y sus contras. Claro. Uno de ellos es que es un mundo que quiere ser inclusivo, que quiere ser participativo. El viejo mundo, apenas usted podía hacer algo exclusivo, todo el mundo estaba contento. ¿Verdad? Solo nosotros los judíos tenemos la Biblia y somos salvos. Solo la iglesia católica tiene ahora la Biblia y es salva. Es como una mala costumbre, ¿verdad? Es que También se ha dado en los sectores protestantes, ¿verdad? Iglesias que se autoproclaman que solo ellos tienen la verdad. sí. Entonces, allí es donde viene el rompimiento con la Iglesia Católica, empieza la Reforma, y la Reforma coincide, como has dicho también, con la invención de la imprenta. Lutero traduce la Biblia al idioma vernáculo o popular, el alemán, por primera vez, la primera Biblia, en un idioma que no fuera un viejo idioma. Y con eso nació también en alemán. Y de ahí se fue, ¿verdad? Se fue en 1600 al inglés, y ya antes en 1569 estaba en español. Incluso leyendo, me gusta leer a mi poesía y me encuentro el prólogo de un libro traducido del checoslovaco al español, unos poemas bellísimos, lástima que no lo conservé, y cuenta la historia de que Checoslovaquia, con su idioma checo, fue uno de los pueblos que también recibió la Biblia en checo, antes con muchos pueblos en papel. Me gustaría añadir algo, profesor, porque en algunos momentos he escuchado la Biblia católica y la Biblia cristiana. ¿Eso es real? O sea, ¿es correcto Muy decir? buena pregunta, porque nos tiene que llevar de nuevo Alejandro, nos tiene que llevar de nuevo la Septuaginta. Ajá. Volvemos al tema central para que los que nos escuchan nos comprendan bien. La Biblia es, primero que nada, por muchos siglos, un tesoro para el judío. Claro. Sobre todo ahora para el judío ortodoxo, porque en Israel ahora hay mucho ateísmo, mucho secularismo. Claro. Pero el judío ortodoxo siempre va a ver con respeto y como palabra de Dios, como revelación de Jehová, la escritura. Pero cuando se traduce al griego, bueno, y como requisito para que un libro estuviera en la Biblia hebrea, tenía que ser escrito en hebreo. Bien. Cuando se traduce los libros al griego, se aprovecha para meter otros libros que nunca estuvieron en hebreo. Esos son los famosos llamados por los católicos deuterocanónicos y por los evangélicos apócrifos. Ahora, con mucho estudio, se ha descubierto que el libro de la sabiduría sí estuvo en hebreo, pero Tobit, primera y segunda de Macabeo, Baruch, son 7, 8 libros, ¿verdad? A ver, yo me los he leído todos, algunas partes tuve que leerlas en griego clásico, pero ahí están, ¿verdad? Primera y segunda Reyes, toda una historia fantasiosa de la liberación de Israel de los romanos, ¿verdad? Bajo el escudo Macabeo, lo que llevó en el año 100 antes de Cristo a que los romanos se adueñaran de Roma. Por eso cuando Cristo viene, están bajo el imperio romano. Pero creo que hay que hacer un paréntesis muy importante. Porque una cosa es hablar del imperio romano y una cosa es hablar de la iglesia católica romana. Exacto. Porque muchos creen que los sacerdotes que estaban en el tiempo de Jesús eran romanos y no existía. O sea, en el tiempo de Jesús no existía tal iglesia. La iglesia se inaugura hasta la ascensión de Jesús. Exacto. O sea, es decir, es otro papel, es otro rollo que... Bueno, es que hay que ver esto. Recordemos nosotros, miren, para hablar de todo esto ya hemos hablado de historia, ya hemos hablado de idioma y ahora tenemos que volver a la historia. ¿Verdad? Tenemos que volver a la historia. Siglo I, ahora dicen que Jesús no nació en el 0, que nació 6 años antes de Cristo.
Ahí comienza el cristianismo con Jesús. Claro. Más o menos muere Cristo 33, resucita, la iglesia nace también 34 después de Cristo, después vienen las misiones de Pablo. Recuerde que la gente se olvida, originalmente la iglesia cristiana solo estuvo compuesta por judíos. Claro. Es con Pablo que se abre, Al Pedro, mundo gentil. con la visión que tuvo allí del hombre que lo mandó a llamar Cornelio, que se abre al mundo gentil. Pero entonces volvemos al asunto. Cuando Jesucristo viene, y eso es muy importante, un verso que está en Gálatas que dice, cumplido el tiempo, nació Jesucristo de mujer. ¿Cuál era cumplir el tiempo? Era como una sazón que se daba. El Imperio Romano ponía la parte política. El Imperio Griego había conquistado culturalmente a Roma. Entonces siempre se da ese dicho, ¿verdad? Roma conquistó militarmente a Grecia, pero Grecia conquistó militarmente a Roma. De hecho, los dioses que tenía Roma fueron cambiados a los dioses griegos y le pusieron nombres romanos. Y seguía ahí siempre el judaísmo. Es importante entender que los judíos, a pesar de que estaban bajo el Imperio Romano, tuvieron siempre libertad de culto. Los judíos son perseguidos cuando se da esa gran guerra que se describe en el pequeño Apocalipsis de los Evangelios. Son perseguidos en la batalla de Pena, más o menos como unos 100 años después de Cristo, y de ahí nace un resentimiento, porque los cristianos no los apoyan y como obedeciendo a Jesús, huyeron a las montañas y fue una masacre horrible la que hizo Roma contra los cristianos. Pero entonces vamos al punto. Del año 1 al año 300 solo hay una iglesia. La iglesia universal, la iglesia de Cristo, la iglesia primitiva. ¿De quién se compone? De judíos. Ya en Hebreos se cuenta de sacerdotes judíos que se convierten a Cristo. Se compone de paganos, personas que venían de culturas homosexuales, de asesinos, ladrones. Usted lo puede leer en Primera de Corintios. Era un puerto terrible, Corinto. Se compone la iglesia también, en este caso, de soldados romanos, ¿verdad? Entonces es una iglesia, podríamos decir, internacional dentro de los límites de la iglesia romana. Pero en el año 300 después de Cristo, aquí es donde uno tiene que repasar la historia con los ojos bien abiertos y ver que no hay casualidades en la historia. Aparece Constantino el Grande, un emperador romano, que dice que él ve una cruz y oye una voz que le dice, Constantino, por esta cruz vencerás. Entonces él manda a poner en la cruz, en su escudo, en la ropa, y curiosamente ganan la batalla. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la iglesia deja de ser perseguida y Constantino es el creador de lo que se conoce como la iglesia católica romana o la cristiandad. Pero ¿qué ocurre ahí? Cuando un grupo es pequeño, las reglas son muy estrictas, ¿verdad? Lo vamos a bautizar si lee este libro, si hace esto y esto, le vamos a dar la Santa Cena, si usted hace esto. Pero ahora imagínense, cuando millones de millones había, dice un historiador, por ejemplo, que en la iglesia, en el tiempo en que la iglesia primitiva existió, estaban unos 12 billones de personas. Ya para el tercer siglo podríamos hablar de unos, tal vez 60 millones de personas. Y empiezan a necesitar orientación espiritual, porque igual lo que se pone de moda, y nadie lo para, ¿verdad? Por eso ganan los políticos también, porque si un político se pone de moda, pues la gente lo ama y lo sigue. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Ocurre que el cristianismo ahora se pone de moda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero los sacerdotes paganos se les da un cursito ahí de una semana y se vuelven sacerdotes cristianos. Ya no hay que bautizar por inmersión, ¿verdad? Ahora hay que agarrar una manguera y bautizarlos en fila a todos los que quieran. Claro. Ya comenzó a dar beneficio. Exacto, ya lo importante es que el cristianismo primitivo era pacifista. Entonces el cristiano primitivo prefería morir que tomar las armas. Con Constantino era un honor ir a morir por el imperio, ir a las cruzadas. Hay cruzadas, mucha agua debajo del río, ¿verdad?
Entonces, con ese apoyo fue que la Iglesia Católica domina la cristiandad hasta el año 1517, cuando con una valentía terrible, un 31 de octubre, Martín Lutero pega ahí sus 95 tesis y hace esa reforma que originalmente no quería salir de la Iglesia Católica. ¿Qué lo desató? También muy curioso, y como un pequeño error puede llevar a cambios. La iglesia, el papa de esa época, se me va ahorita el nombre, había mandado a construir una basílica nueva en honor a San Pedro y se endeudó mucho. Entonces la manera de pagarlo, de sacarle plata a la gente, fue inventar unos documentos que se llamaban indulgencias. Claro. Entonces usted iba, le pagaba al sacerdote ahí un dinero y él le decía, puede ir a matar, puede ir a robar, puede ir a cambiar la doña, lo que usted quiera. Entonces Lutero es contra eso, contra lo que se opone, y todavía peor. Al principio solo era para perdonar pecados en vida, pero después alguien se inventó que los santos han sido tan santos que tienen un depósito sagrado y que ese depósito sagrado nos pueden hacer préstamos a los vivos. Entonces venía alguien y decía, se murió tu tío, ¿y cuánto tiene muerto? 10 años. Bueno, tome un papel aquí y ya, lo sacamos del purgatorio. Y entonces decía Tesla, en el momento que la moneda cae en la alcancía, el alma de su familiar vuela para el cielo. Imagínense, Wow. 2 millones, ¿verdad? Y, mire, pero ¿qué tal? Aquí tenemos que hacer algo muy, muy claro. No importa el país, no importa la nación. Yo estoy conociendo ahora mucho de la cultura asiática. Antes no sabía que había coreanos. Bueno, sabía, pero no los conocía. Coreanos, chinos, taiwaneses, vietnamitas. Tienen otro mundo, tienen otra cosmovisión. Curiosamente, Corea, por la ayuda norteamericana en el área militar, es muy evangélica. No así China, ¿verdad? No así Vietnam, que fue muy afectada. Pero es muy importante que los teólogos tenemos que ser humildes y admitir los errores que la religión comete, por supuesto, porque hay gente que se obstina en defender, como me decía un profesor de estudios sociales, nunca defienda lo indefendible, por su verdad. Entonces, cuando una iglesia se vuelve oscurantista, terrateniente, engañadora del pueblo, tiene que desaparecer. O sea, qué bien está haciendo, y lo peor, qué imagen de Dios da una iglesia así. La iglesia tiene que ser una iglesia de servicio, una iglesia de amor, una iglesia de entrega. Volviendo a la pregunta, ¿está bien decir Biblia católica, Biblia cristiana? Definitivamente se le empezó a llamar Biblia católica a los libros que tenían los deuterocanónicos o apócrifos, y Biblia evangélica a los que no tenían. Iniciamos un movimiento allá por los años 80. Algunos traductores jóvenes de la Biblia le pedimos a Sociedad Bíblica que nos creyeron de publicar una Biblia evangélica con los libros deuterocanónicos. La primera Dios habla hoy. Si usted tiene cuidado, verá que tienen en el centro los libros deuterocanónicos. Pero vale que me pregunta, ¿por qué algo más? Las primeras Biblias de Casiodoro de Reina que llegaron a América Latina contenían los libros deuterocanónicos. Y fue un gran error de la Sociedad Bíblica Británica quitárselos, porque en el momento que se los quitó, muchos católicos dejaron de leer la Biblia. Recuerde que puede seguirnos en todas nuestras plataformas, en todas nuestras cuentas, en las redes sociales, y también disfrutar de este contenido a través de www.escuchameradio.com. 2 señales de radio y televisión disponibles para ustedes las 24 horas del día. Muy bien, vamos a cambiar de tema para poder profundizarnos un poco más en lo que estamos tratando hoy. Así que qué hermoso es poder entender un poco esto, y esperamos que a todos los que nos ven y nos escuchan también puedan enriquecerse un poquito de lo muchísimo que tiene esta historia, ¿no? Acerca de la Biblia. En un mundo carente de identidad, ¿qué luz nos arroja las Escrituras sobre quién realmente es el hombre? Mire, es una pregunta extraordinaria. Yo les conté que mis primeros estudios fueron tratando de terminar un bachillerato en filosofía. Finalmente nunca lo terminé, pero seguí estudiando por mi propia cuenta, y los últimos años de mi vida yo trabajé en colegios secundarios dando filosofía y religión, más o menos del año
2005 al 2013. Entonces, qué interesante. Hay una rama en la filosofía que se llama antropología filosófica. Dentro de esa rama se trata la trascendencia del ser humano. O sea, que el ser humano no podemos verlo solamente como un ser de carne y hueso, como que tiene un propósito, como que tiene una trascendencia. Ahora miren qué interesante. El corazón de la Biblia es, y creó Dios al hombre y a la mujer, y los creó a su propia imagen. Curiosamente, en la cultura judía, las imágenes son abominables. Por eso el judío bíblico no hay arte, porque usted no podía pintar, usted no podía imaginar, porque las imágenes eran prohibidas. No te harás imágenes de Dios ni de nada. Entonces, curiosamente, en una forma abstracta, sí se desarrolló el ser humano es imagen de Dios. Y si nos damos cuenta, de nuevo, hay que leer la Biblia con cuidado, hay que leer la Biblia por su época. Originalmente la Biblia permite la pena de muerte. Y la razón por la que permite es porque el que has matado es un ser humano, una mujer, un hombre, el cual fue criado a imagen de Dios. ¿Verdad? Entonces, a través de toda la historia del judaísmo y de la Biblia, el pilar fundamental de la antropología bíblica es primero que el hombre es imagen de Dios, pero viene lo malo. El segundo principio es que el hombre es un ser caído, es un ser pecador, es un ser que perdió esa comunión, esa relación con Dios. Pero en tercer lugar, el hombre es un ser redimible. ¿Verdad? Eso lo practicaron mucho, sobre todo el reformador Juan Wesley, que usted lo ha estudiado en sus estudios, de que las cárceles se convirtieron en cárceles para rehabilitar al ser humano. Ahora, desgraciadamente, las cárceles se han convertido en escuelas del crimen, ¿verdad? Decía alguien famoso, ¿verdad? Una mente desocupada es un taller de Satanás. Otra cosa importante de la antropología bíblica es que el hombre es mayordomo de la creación. El Salmo 8 es un poema increíble, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo has hecho inferior a Dios. Así es como dice en hebreo, no dice inferior a los ángeles. Lo has hecho inferior a Elohim. Le has puesto todo para que lo administre. Entonces el hombre es creado a imagen de Dios. Su vida es sagrada, es inviolable, a menos de que uno atente contra la vida de otro ser humano. Y tenemos que ser mayordomos de la creación. A lo cual la iglesia, como siempre, a veces llegamos tarde. Es hasta ahora que la iglesia se ha metido al cuidado de la naturaleza, a la parte ecológica. Pero eso está desde el comienzo del cristianismo y del judaísmo, el cuidado de entonces. Yo creo que da mucha identidad conocer y saber también. Hablábamos esta semana en un curso sobre la ideología de género, de identidad de la mujer y entender eso, ¿no? Que tanto el hombre como la mujer delante de Dios somos creación igual, ¿verdad? Y se ha malinterpretado y se pone inferior la mujer y todo eso está mal. Así que la identidad que nos puede arrojar la Escritura es una reafirmación. Usted vale, usted tiene propósito. Y eso lo vemos a cada rato, los llamados a los profetas, desde que antes que naciera yo te formé en el vientre de tu madre, ¿verdad? Siempre la Biblia proclama que hay un destino, que hay un propósito, que hay una, digámoslo así, entre comillas, porque no hay una predestinación absoluta, porque el ser humano tiene libre albedrío, y esto libre albedrío, y esto lo demás es científico que descubrió que tenemos unas partículas en nuestro cerebro que funcionan para que seamos libres de escoger. Pero aún así hay una predestinación, digamos, hay una colaboración de Dios para que también llevemos un mejor destino. Continuando con el programa de hoy, estamos contentos por tener con nosotros al doctor Arturo Molina. Y me gustaría preguntarle con respecto al tema de la reforma. Se conocen que existen 5 solas, pero una de ellas es solo escritura. ¿Qué significa? Siempre es importantísimo definir términos, ¿verdad? Porque
ocupamos mencionar las otras para entender, ¿verdad? Cuando decimos sola fe, es quitemos las obras para salvarnos, no son necesarias, ¿verdad? Claro. Y cuando decimos solo gracia es, bueno, la salvación es un regalo gratuito, no podemos comprarlo con urgencias o con ofrendas, gobierno. Y cuando decimos solo escritura es, no necesitamos el magisterio de la iglesia para que nos ayude a interpretarla. Muy bien. A nivel evangélico y a nivel popular se ha querido interpretar que sola escritura es que me debo poner yo solo frente a la escritura, interpretarla como a mí me da la gana. Dice este señor John Stott en este libro Identidad Evangélica, y John Stott, yo no tuve el privilegio de conocerlo, pero fue muy amigo de, una vez dio las conferencias en Costa Rica, ahora me acuerdo, pero personalmente don Juan Kerner, que ya goza del Señor, holandés, era su amigo personal, y me contaba muchas cosas buenas de este señor. Dice él que hay un doble acercamiento a la escritura. La doble autoría exige un doble acercamiento, porque la Biblia no solo es palabra de Dios, también es palabra humana. Entonces dice, debido a la clase del libro que es la Biblia, es necesario aproximarse de dos maneras distintas, aunque complementarias. Dado que es la palabra de Dios, tenemos que leerla en la forma en que no leeríamos otro libro, sobre nuestras rodillas, en un marco de pensamiento humilde, reverente, sumiso y en oración. Pero debido a que la Biblia es también palabra de autores humanos, debemos leerla como leeríamos cualquier otro libro, concienzudamente y dentro de un marco de pensamiento crítico. Como los evangélicos tendemos a dejar de lado lo último, voy a referirme a eso, el acercamiento crítico de la escritura, y no es criticarla, ¿no? Es ir a las fuentes, es lograr comprender de la mejor manera posible el texto bíblico para aplicarlo hacia nosotros. Con respecto al tema de que es solo escritura, la Biblia, la que hoy tenemos en nuestras manos, a la que hoy tenemos acceso con 66 libros, ¿verdad? ¿Es suficiente como para entender a través de ella todo lo que Dios pide de nosotros? ¿O también hace falta tener estudios complementarios, teológicos o algo más, como para llegar a entender más a Dios y lo que quiere de nosotros? Muy bien, esto me va a hacer adelantarme un poquito a una obra que aquí la tenemos en digital, pero también existe en papel, que se llama La armonía entre la ciencia y la Biblia. Este autor empezó a escribir este libro, es un señor holandés, ya falleció, el profesor Blau, pensando en dejarle un documento a sus nietos para que pudieran entender que no era suficiente solamente estudiar la Biblia, sino que también un cristiano podía estudiar la ciencia. Y dejó un documento muy bonito que se llama La armonía entre la ciencia y la Biblia, donde se nos dice, un momento, no solamente hay choques entre la Biblia y la ciencia, también hay armonía. Por ejemplo, antiguamente se creía que el universo no tenía principio ni fin. Hoy la ciencia nos demuestra que tiene un principio, va a tener un fin. Antiguamente se creía que el ser humano estaba predestinado desde su nacimiento a ser bueno o a ser malo. Hoy la ciencia ha descubierto que hay unas partículas en nuestro cerebro que podemos elegir, ¿verdad? Y este libro se dedica a eso, se dedica a decirnos, no, un momento. Y el primer capítulo que voy a hacer aquí en referencia, él habla de que el universo, la investigación del universo, es como un encargo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los atributos invisibles de Dios, o sea, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo. O sea, la creación del mundo es como un encargo de Dios. Estudiemos, ¿verdad? Y la Biblia también menciona a Salomón, que seguía a todas las ciencias. Y aquí un comentario que me gusta mucho, cómo él lo hace, porque es científico, Génesis 2:15. Dios puso Dios al hombre en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios trae a los animales a Adán para que viese cómo los sabía llamar. En el pensamiento hebreo, el nombre da un indicio del carácter que la persona o la cosa nombrada debe tener. Entonces aquí vemos que se le da a Adán una tarea de estudiar los animales y descubrir su esencia
para poder darles su nombre, ¿verdad? Y el trabajo de Adán conlleva también autoridad, porque dice, todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esta atención de Dios, un Dios que se interesa también en un estudioso de la ciencia como Salomón, quien describió los árboles del cedro del Líbano hasta el hisopo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aunque haya diferencias entre la ciencia y la Biblia, no quiere decir que un cristiano deba oponerse al estudio de la ciencia. Termino con esta cita. La ciencia solo puede existir si la creación no es arbitraria. O sea, si no hubiera, decía siempre este científico cuando exponía este libro, si las leyes de la naturaleza no fueran constantes, que ahora se ha descubierto que la Tierra fue creada para ser habitada, porque el Júpiter nos guarda de los meteoritos, porque la Luna está a una distancia que permite las mareas, son 15 constantes que ahora se hablan. Pero lo más importante de todo esto es lo que él menciona, ¿verdad? De que si usted hace un experimento científico en Costa Rica, tiene que dar los mismos resultados en Holanda. Si no, no podría haber ciencia. Y la cultura griega nunca creó ciencia. ¿Por qué? Porque los dioses de ellos eran dioses caprichosos, arbitrarios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De que un cristiano debe estudiar la Biblia y debe estudiar también la ciencia y sobre todo, más importante para lo que nos está viendo, descubrir su vocación. En síntesis, hay gente que dice, esa teología es de hombre, ¿para qué vamos a estudiarla? Y realmente es complejo porque en el mundo de la teología existen muchas ramas y inevitablemente hay cosas en las que diferimos, discrepamos, ¿verdad? Hay cosas en las que estamos 100% de acuerdo porque son esenciales, pero hay cosas en las que tendemos a variar en cuanto a la interpretación o en cuanto a cómo vemos las cosas. Entonces estas cosas nos dividen, pero si queremos leer o aprender de la Biblia y queremos tomar estudios que nos ayuden a profundizar, ¿cómo darnos cuenta que esos estudios no nos están engañando y no nos están alejando de la revelación divina que Dios a través de la Escritura quiere darnos? Hay 3 textos bíblicos que nos pueden ayudar a este momento en este programa para comprender que no hay ninguna acción que no sea humana o divina. O sea, Dios no actúa solo. Claro. O sea, Jesucristo no cayó del cielo solo, se encarnó en el vientre de una mujer. La Biblia igual. La Biblia es una obra divino-humana. Entonces, la persona que diga que no estudia teología porque es una cuestión humana, entonces no puede estudiar tampoco la Biblia, que voy a dar 3 versos para probarse, ¿verdad? Tenemos nosotros aquí en el libro de los Hebreos. Muy bien. Dios es el único libro que comienza con la palabra Dios. Usted sabe que a veces le preguntan a uno, ¿cuál es el único libro de la Biblia que comienza con Dios? Y uno piensa que Génesis. Y Génesis no empieza con la palabra Dios. Comienza en el principio. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por medio de los profetas. O sea, la Biblia viene a través de hombres. Igualmente, en Primera o Segunda de Pedro, se nos habla también que la Biblia fue traída por hombres. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una antorcha que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, ¿verdad? Que Jesucristo aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Hombres. Muy bien. ¿Cómo se va a comunicar Dios con los hombres? A través de los hombres. Y la máxima comunicación de Dios, Jesucristo vino con nosotros y se hizo hombre. Muy bien. El cristianismo, siempre se discute ese tema, ¿es el cristianismo un humanismo? Claro que no.
porque hay mucha diferencia entre Jesús encarnado como hombre y se mantuvo siendo Dios. Es una ventaja, siendo usted un máster en la ciencia de las religiones y tiene un doctorado en ministerio. Es beneficioso que el pueblo cristiano tenga muchas ramas, muchos grupos, muchas divisiones, vamos a decir, tal vez entre comillas, porque de esos grupos y de ese montón de ramas que existen, hay distintas corrientes teológicas. Y vamos a decir que la Iglesia Católica Romana permanece siendo como una sola. Todos creen lo mismo, todos profesan lo mismo, pero dentro del cristianismo notamos que hay grupos que de pronto creen una cosa, difieren en la otra, y no solamente eso, sino que también abren un grupo de cristianos por aquí, los que llamamos iglesia, se abren otros por allá. ¿Esto es beneficioso para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, para que más gente alcance el evangelio, o es contraproducente? Voy a contestarle con este libro también de la identidad evangélica. Y nos dice él, en primer lugar, la fe evangélica no es una innovación reciente, no es una nueva rama de la cristiandad que estamos inventando. Por el contrario, nos atrevemos a declarar que el cristianismo evangélico es original, apostólico y neotestamentario. Estas mismas afirmaciones y reclamos fueron hechos durante el siglo XVI. Con frecuencia los reformadores fueron considerados innovadores por la Iglesia Católica Romana, pero ellos refutaron tal acusación. Los innovadores habían sido los escolásticos medievales, ¿verdad? Los que estudiaban los libros religiosos en la Edad Media. Mientras que los reformadores eran renovadores que buscaban regresar a los comienzos y recobrar lo auténtico, el evangelio original, ¿verdad? Hay una cita muy interesante del reformador inglés John Wesley, que fue acusado de introducir nuevas doctrinas dentro de la iglesia de Inglaterra. Y él lo negaba rotundamente diciendo, lo que enseño es el cristianismo viejo y simple. Y Billy Graham también fue acusado de novedad. Y dice, yo afirmo que es cierto que deseo que la religión retroceda no ya 100 años, sino 1900 años al libro de los Hechos, cuando los seguidores de Cristo del primer siglo fueron acusados de trastornar el imperio romano. 3 cosas para aclarar esta pregunta. La uniformidad da seguridad. Uno de mis mejores libros en el campo de la filosofía, y se lo recomiendo mucho, es el libro del Estanier. Ahora todo está en un clic. Yo digo como los jóvenes no estudian. Ya yo deseara vivir unos 40 años más para leer unos 100 libros digitales. Claro. Mire, es el libro de Erich Fromm que se llama El miedo a la libertad. El ser humano en el fondo tenemos miedo a ser libres. Entregamos la libertad a los demás, nos da miedo ser libres. Y este libro lo demuestra. ¿Por qué? Porque la uniformidad da seguridad. Hay un gran estudio que leí un día de estos, un artículo con relación a personas que estuvieron en cautiverio, ¿verdad? Durante el Holocausto, que ya la rutina se les había convertido en algo, los que quedaron vivos, ¿verdad? Tan costumbre, que el día que los liberaron estaban extrañando el plato de sopa que ese día se iba a comer. O sea, el ser humano puede ser reducido a ese estado de decir, bueno, de dónde me voy a lo seguro. Y eso se puede aplicar en todos los campos, ¿verdad? El económico, el social, el religioso. Israel lo vivió saliendo de Egipto. Exactamente. Y el cambio, así, querían volver a las ollas de Egipto, muy bien. En primer lugar, hay miedo al cambio. Queremos que todo esté uniforme, que todo esté seguro. En segundo lugar, el pensamiento divergente siempre trae dolor a los demás. ¿Por qué? Porque es muy difícil aceptar los puntos de vista de las otras personas. Entonces, las denominaciones, originalmente, salió el luteranismo, el calvinismo, y no había problema, porque también tenemos que hacer esta aclaración, que en el caso del protestantismo
originalmente existió apoyado por la política de los países donde existió. O sea, Martín Lutero no lo mataron porque un príncipe no lo entregó. Si no habría Martín Lutero y había un himno en alemán. Y también porque estaba Alemania cansada de pagarle impuestos a Roma. Entonces era una manera también de librarse de eso. Entonces, de igual manera, cuando Calvino llega a Suiza, que era abogado, teólogo, hombre con una mente brillante, y comienza a organizar las escuelas, los colegios, la industria, y ese país se dispara económicamente, el gobierno le da todo el apoyo, y Calvino no es solo un líder religioso, es un dictador, es un líder político, es alguien que dice, así vamos, y van bien, ¿verdad? Hasta el día de hoy, los países europeos donde se practicó el calvinismo, como Holanda, Suiza, viven bien económicamente, porque en el área religiosa ya no practican el calvinismo, pero en el área económica lo siguen practicando. Ahorrar, trabajar, ser honestos en los negocios, tener valores, cumplir las leyes. Entonces, el pensamiento emergente siempre va a traer dolor. Pero después, las diferencias se acrecientan de acuerdo a las personalidades de los pueblos donde llega el protestantismo. ¿Verdad? No es lo mismo un coreano que un latinoamericano. ¿Verdad? El latinoamericano quería adorar de una manera, el latinoamericano quería que solo se adorara como un piano. El latinoamericano quería bailar, quería tocar la guitarra. Claro. ¿Verdad? Un ejemplo de esto aquí en Nicaragua es la misa campesina. ¿Verdad? ¿Cómo pegó eso? Dice, estaba viendo que se murió hace poco ayer el que la inventó. Yo pensé que habían sido los Palacagüina. Y cómo se vendieron 7 millones de álbumes de la misa campesina. ¿Por qué? Porque toca la fibra interior y nativa del ser humano nicaragüense. Entonces es muy importante que hay cosas buenas cuando la iglesia se divide. ¿Por qué? Porque si va a respetar la cultura, si va a respetar... Yo me acuerdo de una cosa que me daba risa. Bueno, ya yo soy viejo, ¿verdad? 66 años. Ok, donde grupos aquí en Nicaragua, hace 1979, 1980, proponían que por qué no se tomaba la cena con pinolillo y tortilla. Y tenían una buena defensa, porque lo que Jesús comió con vino y pan era lo que había en Israel. Por supuesto. Si usted quiere comer lo consagrado y desde luego hubo apoyo, ¿verdad? Pero entonces la división para mí puede ser productiva cuando la iglesia dice qué valores culturales de los pueblos debemos fomentar y qué valores de los pueblos debemos condenar. En un campamento de orientación misionera aprendí que Jesús está en la cultura, con la cultura y en contra de la cultura. Exactamente. Y hay que saber cuándo. Porque muchas veces nosotros solo somos los que lo metemos a pelear con la cultura. Hay que saber cuándo está a favor de la cultura, cuándo está en contra de la cultura. En mi país está la cultura del guaro, y no solo en mi país, yo creo que en toda América Latina, ¿verdad? Se le hacen canciones al guaro, de la caña se hace el guaro, que caramba, y anoche dormí en el suelo por culpa de ese maldito guaro de caña. Y en la iglesia católica, muchas veces, hasta ahora en los tornos de mi país, se empezó a prohibir el licor. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que eso era un relajo, que eso era un desorden. Entonces hay que ser suficientemente sabio para saber cuándo la iglesia debe estar contra la cultura y cuándo la iglesia debe apoyar. A mí me da esto porque no lo veí, pero hubo un tiempo que yo quería inspirar mucho a los jóvenes de secundaria. Durante mi tiempo de profesor de filosofía en secundaria, unos 5 o 7 años, yo no podía pensar que a ellos les interesara el filósofo Platón, el filósofo Sócrates. Está muy largo de ellos, ¿verdad? El filósofo Kierkegaard tiene el nombre rarísimo, ¿verdad? Y el montón de filósofos que había que ver en el programa de filosofía del gobierno estatal. Porque igual, mire, cambiar las tradiciones. Yo tenía un jefe que siempre me decía, mire, convencer a las autoridades educativas o religiosas es más fácil convencer a Dios.
No. O sea, que nos metemos en una tradición y creemos que el joven tiene que saber de Platón y tiene que saber de Sócrates y Aristóteles y todo. Entonces yo le propuse en un colegio con el apoyo del director y de otras autoridades, ¿por qué no cambiamos el curso a vida de seres humanos famosos, mujeres y hombres, que inspiren esas personas? Entonces comprábamos libros y le decíamos, vamos a estudiar la vida de Gandhi, vamos a estudiar la vida de Martin Luther King, vamos a estudiar la vida de la Madre Teresa, vamos a estudiar la vida de el San Francisco de Asís. Pero que me impresionó, yo había visto la película maravillosa, no sé si ustedes la han visto, de Gandhi, Gandhi, el pacifista de la India, que liberó a la India a través de manifestaciones pacíficas, pero nunca me he dado cuenta de el secreto que hizo que ese pueblo fuera libre, y es que ellos dejaron de usar ropa extranjera y se vestían solo de su ropa y así quemaban la ropa que venía de Inglaterra y arruinaron la industria inglesa. Wow. Un detalle tan pequeño. Me comentaba mi hijo que fue terrible que en Corea del Sur la gente por miles de años no vestía ropa occidental. Cuando Japón los conquista, que lo estuvieron conquistados desde el año 1910 hasta el 50, los obliga a usar ropa occidental como una forma de enviarse. Entonces ahora es muy bonito porque el mayor orgullo de Corea es los jóvenes, los ancianos, ponerse en días especiales o los domingos los trajes típicos, ¿verdad? Creados por personas. Estos son valores que nosotros debemos conservar. Y finalmente entonces diremos que todo pensamiento que nos divide para mal, hay que revisar cuál es la motivación que se da en esa división. Pero si es una división que nos va a traer una mejora a la iglesia, a la vida, al pueblo, pues es mejor aceptar ese pensamiento con el que estamos de acuerdo. Muy bien, doctor. Gracias por haber aceptado estar con nosotros. Gracias por compartir sus conocimientos y toda esta riqueza. Sus últimas palabras para todos los que están pendientes. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos hacer un programa especial de este libro, La Biblia y la Ciencia. Bendiciones y espero que les haya interesado el programa. Esperamos volver pronto con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.